Libro de Jueces, el capítulo 13. Voy a dar lectura y es la lectura bíblica que nos guiará en el mensaje de este día a cargo de nuestro pastor. Jueces 13 del 1 al 14, lo leo. La palabra de Dios dice: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno. A Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido, Manoa, no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué hemos de hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Amén. Demos el lugar a nuestro pastor. Amén, hermana, gracias. Mis hermanos en el Señor, buenas tardes, tengan aquí una de ustedes. Vamos a orar a Dios, hermanos, para iniciar con esta temática, hermanos, en relación a este personaje bíblico. Y bueno, vamos a estar pensando un poquito sobre la vida bajo acecho, ¿sí? En este caso de los filisteos, de los deseos de la carne, pero sobre todo, hermanos, del gobierno de sí mismo y no del gobierno de Dios sobre vuestras vidas. Oremos. Padre, concede una vez más gracia a este tu pueblo, a través de tu bendita palabra y tu siervo, para que, dirigidos por el Espíritu que gobernó y dirigió la vida de Sansón también, la vida, Padre, que guió a nuestro Señor, el Espíritu que guió al Señor Jesucristo para hacer su ministerio, pero el Espíritu que fue derramado sobre los apóstoles, Señor, para ser testigos tuyos de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y el Espíritu que prevalece y predomina en nosotros como cuerpo tuyo que somos, siga gobernando, dirigiéndonos hacia ti, Señor. Habla vuestras vidas y dirígenos en todo cuanto hemos de hacer y escuchar, meditar y reflexionar en este tiempo. En Jesucristo lo oramos,
Lo agradecemos y lo recibimos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y pues gracias damos al Señor, ¿verdad? Porque en el día de hoy vamos a iniciar una temática en relación al libro de los jueces. Y bueno, en ese contexto, hermanos, bueno, estaremos abordando algunos de los capítulos del 13 al 16 en relación a la vida de un personaje llamado Sansón, ¿verdad? Y partimos con este pensamiento, hermanos, todo o nada. Probablemente usted lo ha escuchado ya. Todo o nada. ¿Es o no es? Y yo creo, hermanos, que este texto nos va a dar pauta a esta realidad. Dios siempre ha demandado todo o nada. Por eso quiero hablar de la vida entera, ¿sí? No fraccionada, parcial. La vida entera o completa. Esta idea, hermanos, la puedo leer en uno de los signos del himnario Solo a Dios la Gloria. Y yo le invito a que me puedan seguir allí con sus vistas en cuanto al himno número 530. Este himno tiene como título Mi ser, mi vida entera. Y quiero hacer alusión a las dos primeras estrofas y luego al coro. Y dice así, hermanos: mi ser, mi vida entera, en alma y cuerpo entrego, cual viva santa ofrenda a ti, Señor, mi Dios. Segunda estrofa, vean esta expresión: soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre, haz que contigo ande en plena comunión. Y el coro: mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial, hermanos. Parte de este coro, ¿verdad? Mi vida entera, mi todo a Dios consagro y en plena comunión. Con esa idea, hermanos, podamos abordar este tema el día de hoy, ¿verdad? La vida entera. Y vamos a analizar un poquito por qué hablar de la vida entera a la luz de este capítulo número 13 del libro de los jueces, cuando pues hay muchos otros temas, hermanos, de qué abordar y qué tocar, ¿verdad? El mismo pasaje bíblico nos da pauta para hablar acerca de la crianza de los hijos, la responsabilidad de los padres. Pero de igual manera, hermanos, da pauta para hablar acerca de lo que se le llama las epifanías, esas manifestaciones visibles de Dios, como va a presentar el texto, el ángel de Jehová. Pero de igual manera, hermanos, la santidad de Dios, pues el mismo texto va a decir, bueno, no hay hombre que vea a Dios y pueda vivir, ¿verdad?, en ese aspecto. Ahora, algo que también, hermanos, nos va a reflejar este texto es el contexto general en el cual se da el libro de los jueces. El libro de los jueces, hermanos, en un sentido habla de una palabra que a veces no es tan sencilla y no la esperamos, ¿verdad?, que es anarquía. ¿Sí? Un pueblo sin ley, un pueblo que no respeta a los gobiernos. Específicamente en ese contexto se da este desarrollo del libro de los jueces. Pero a la luz del personaje bíblico también, hermanos, se nos va a dar una distinción muy marcada entre lo que es la libertad y lo que es el libertinaje. De igual manera se nos va a decir. De igual manera, a veces, hermanos, la gran disparidad que existe en la manera como somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Como cuáles? Bueno, este mismo pasaje de la Escritura nos va a decir, hermanos, cuántas veces, ¿verdad?, nos quedamos con la bendición de Dios, pero olvidamos al dador de esa bendición. Es decir, Sansón, hermanos, no del todo fue sabio en el uso de los recursos de Dios, como nos lo va a presentar este pasaje de la Escritura. Pero de igual manera, hermanos, quiero hacer mención, como el mismo pasaje lo presenta desde el versículo número 1. Este es el vínculo que se da, hermanos, con lo que anteriormente se ha estado diciendo, ¿sí? Se da la vinculación entre Josué y jueces. Recuerden, Josué cierra su libro diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero a partir de los jueces, hermanos, dice la Escritura que murió Josué y toda esa generación para con él. Y se levanta una nueva generación, la cual tiene un distintivo: no conoce a Jehová, hermanos, o al Dios de sus padres. Y por ende, hermanos, bueno, viene allí la decadencia, que podemos catalogarla en dos aspectos, tanto en la decadencia moral como en la decadencia espiritual.
espiritual, hermanos, como tal. Aquí existen dos grupos, dos poblaciones que se hacen de manifiesto. Unos son los hijos de Israel y otros son los filisteos. No son los únicos pueblos. Recuerden, están los cananeos, ellos han conquistado la tierra de Canaán, pero en los primeros capítulos del libro de los jueces nos va a decir que ellos no conquistaron completamente la tierra, sino que algunos cananeos quedaron todavía vivos, ¿verdad? O que no fueron conquistados. En cuanto a los hijos de Israel, este pasaje de la Escritura nos va a decir esta realidad. Los hijos de Israel, ¿qué sucedió con ellos en el paso del tiempo? Dice la Escritura, volvieron a hacer lo malo. Y no ante la sociedad, dice la Escritura, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque recuerden, los cananeos era pan común, hermanos, el hacer lo malo. ¿Sí? Para eso era la normalidad. Pero para Dios, hermanos, Dios había estipulado preceptos, mandamientos, ordenanzas, la manera en que el pueblo de Dios habría de conducirse. Ahora, como consecuencia, dice la Escritura, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Es Jehová que, hermanos, los entrega en manos de los filisteos para que los subyuguen, los conquisten, los opriman a ese grado, ¿sí? Y aquí es algo sorprendente porque hasta este momento, hermanos, algunos biblistas han señalado que la opresión había sido durante 20 años, pero en esta ocasión se duplica, ya se pasa a ser 40 años de opresión, ¿sí? Y la subyugación, en este aspecto, Dios, hermanos, dice, los entrega en manos de los filisteos. Dice, no se sometieron a Dios, entonces Dios, ahora sí que concedió, ¿verdad?, que los filisteos pudieran subyugar a su pueblo. En relación a los hijos de Israel, en otras ocasiones existía un ciclo. Israel pecaba. Como consecuencia había opresión, pero de la opresión venía el clamor. Del clamor Dios levantaba un libertador y la paz volvía a reinar. Ese era el ciclo que se estaba dando en esta época, en este contexto. Pero quienes han analizado un poquito más este capítulo, hermanos, me llamó la atención que usan este término. En este momento histórico de Jueces 13, el ciclo es incompleto. Porque sí hay pecado, hay opresión, pero no hay clamor. Y si no hay clamor, quiere decir que no hay arrepentimiento. Pero aquí no va a salir a flote, hermanos, que el pueblo que haya clamado y se haya arrepentido. Y a expensas de eso, Dios, por su amor y por su misericordia, va a obrar a favor de su pueblo. Es decir, tuvieron 20 años para clamar a Dios y no lo hicieron. Aunque el ciclo es incompleto, Dios va a intervenir a partir del versículo 2 en relación a este personaje llamado Manoa, su esposa, y la descendencia que Dios le va a dar partiendo de Sansón en ese aspecto, hermanos. Es así como estaremos hablando de la vida de Sansón. Por ello he optado por decir este tema del día de hoy, la vida entera, ¿sí? Porque tiene que ver con la vida de un personaje llamado Sansón. 3 características encuentro a la luz de este texto en la vida de Sansón. La primera, hermanos, que Sansón será un personaje elegido por Dios, ¿sí? Un personaje elegido por Dios. Y el texto va a decir que desde su concepción, porque es por anunciamiento de Dios que Sansón vendría, hermanos, como promesa dada a sus padres. Y hay 2 cosas que va a caracterizar esta elección. Esta elección, hermanos, la va a caracterizar la bendición de Dios y el espíritu
de Dios. Porque el mismo texto nos va a decir que cuando nació Sansón, vean el verso 24, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. Segundo dice, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Es decir, esta elección, hermanos, tiene como respaldo que él va a vivir bajo bendición divina y bajo el espíritu de Dios. Pero no solo tendrá como algo característico en su persona la elección divina, también tendrá, hermanos, que esta elección divina también tiene allí una regla, vamos a decirle así. Es un personaje consagrado a Dios desde su nacimiento. Y ahorita vamos a abordar un poquito este tema de consagrado a Dios. Pues el mismo texto, hermanos, lo presenta en el verso número 5. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza. La razón, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Sí? Nazareo a Dios desde su nacimiento. Y estaré abordando en su momento que esta consagración era vitalicia, era en base a un voto, pero también era la base, origen y esencia de la peculiaridad en su persona. Es decir, una fuerza descomunal. A ese grado. Hay una elección, hay una consagración, pero de igual manera va a haber una designación. Un personaje designado por Dios. ¿Tenía una consigna? Sí. Y su consigna consistía en 3 cosas, hermanos. Sansón habría de ser un libertador, habría de ser un juez de su pueblo y habría de liderar a su pueblo. En la última parte de ese verso 5 que acabamos de leer, dice la Escritura, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, hermanos. Y muestra de ello nos lo va a dar al final del verso 25. Es el Espíritu de Jehová que comenzó a manifestarse en él, en los campos de Dan. Manifestarse, vamos a ver en qué aspecto, hermanos, empieza a manifestarse. Tanto la elección como la consagración como la designación se integran en una persona, a saber, en Sansón, hermanos. El tema como tal surge de ese segundo punto, un personaje consagrado. Y ese término consagrado tenía que ver, hermanos, con una práctica que había entre los judíos, hacer un voto nazareo. En este caso, ¿qué es ser nazareo? Porque recuerden, nazareo no es lo mismo que ser de Nazaret. En ese aspecto, Jesús de Nazaret. Pero Nazaret era, al paso de los años sería un lugar, una ciudad. En este caso, hermanos, es una acción, una decisión de vida que se hace en relación a Dios. ¿Sí? Quiero leer la nota del Diccionario Bíblico Ilustrado en relación a qué es un nazareo. Se define así: persona que hacía un voto de dedicarse a Dios y al servicio de los demás. Este voto podía ser perpetuo o por un tiempo. El término viene del hebreo nazar, separar, o de neser, corona. El que hacía el voto tenía que separarse o abstenerse de ciertas cosas, como vino, sidra, vinagre, licor de uvas, uvas frescas o secas, etc. Se nos da la cita de Números 6, 1 y 2. No se acercaba a una persona muerta, no se cortaba el cabello de su cabeza, el cual venía a ser su corona, según Números 6, 5 y 8. Al término de su voto, porque sí, el que hacía voto temporal, tenía que hacer ciertas ofrendas cuidadosamente estipuladas. Raparse luego la cabeza, quemar el cabello y dar un regalo al sacerdote. Después de eso, el nazareo podía volver a tomar vino, ¿sí? Y vivir la vida social como regularmente los demás lo hacían, hermanos. De esta manera, pues, este texto de la Escritura nos va a presentar, y son las estipulaciones, hermanos, que se nos van a dar, ¿verdad?, aquí. No solo en este caso fue para la mujer, ¿sí?
el mismo texto nos va a decir en el versículo número 7, hermanos. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora, en caso de la mamá, le dice, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Sí? O sea, más que un voto, sería toda la vida. Es sorprendente. Esta característica, algunos biblistas han señalado, hermanos, que solamente la han observado en 3 personajes. Puede que hayan otros, ¿verdad? Pero específicamente la han notado en Sansón. Porque el texto dice allí en el verso 7, será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Pero de igual manera se notó en Samuel y se notó en Juan el Bautista. Vamos a observarlo. Primer libro de Samuel 1:11. Primer libro de Samuel 1:11. En relación a este jovencito, el pedido a Dios. Ahí el texto de la Escritura lo señala de esta manera, hermanos. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. La madre haciendo un voto en relación a su hijo. ¿Sí? Todos los días de su vida lo dedicaré a Jehová. Cosa, hermanos, que lo ratifica. Verso 28 de este capítulo. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová, hermanos. En el caso de Samuel, en el Nuevo Testamento se especifica en relación a Juan el Bautista. Lucas específicamente 1:15. El texto dice allí, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Sí? Aún desde el vientre de su madre. Desde el nacimiento, hermanos, ya este hombre sería dedicado a Dios. Sí existe lo vitalicio como tal, hermanos, ¿sí? En el caso de él, pues, era más que un voto. Sería el estilo de vida que le caracterizaría como una persona apartada, separada, dedicada a Dios. Así habría de vivir Sansón. Ya veremos si lo hizo o no, ¿verdad? ¿Sí? Eso era lo ideal establecido allí. Lo vitalicio, pero también tiene que ver, hermanos, con un voto. Así se le llama, un voto de por medio. Vivir como nazareo. ¿Sí? Algunos personajes de la Escritura vivieron y tomaron temporal o parcialmente, hermanos, un voto en ese aspecto. Ahora, esto está estipulado en el libro de Números 6. Y solo quiero hacer mención de alguna parte de este texto. El capítulo, hermanos, nos los va a abundar acerca del voto de los nazareos. Pero me llamó la atención que aún antes en los tiempos de Moisés, ya existía este voto. Específicamente dice el 6:2 de Números. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, escuche, tanto uno como el otro, que se aparte diciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Y así sigue especificando. Ese era un voto que se podía hacer, hermanos. ¿Sí? Yo creo, en una religión, es verdad, que conocemos muy bien, pues también hay este tipo de votos. Y que se van a los monasterios todavía y allí se consagran hombre o mujer, ¿verdad?
a esos servicios y lo hacen durante toda su vida. Bueno, no sé si nosotros como creyentes y cristianos, pues ya hemos comprendido que si Dios nos ha salvado, no nos ha salvado temporalmente, ¿sí? Pablo usaba el término, ¿verdad? Pues la piedad tiene promesa para esta vida presente y para la vida venidera. Vivo, muerto somos de Él, Señor. Cristo no nos salva temporal o momentáneamente, hermanos, así. Entonces, lo vitalicio está de por medio, el voto está de por medio. Pero algo sorprendente, hermanos, es que este voto tenía una relación no solo con la vida personal, espiritual de este personaje. También este voto, hermanos, o esta dedicación al Señor tenía que ver directamente con la misión que habría de realizar. Es decir, el que se mantuviera en esa reglamentación que Dios establece para su vida, se constituiría o se constituyó en la base, origen y esencia de la fuerza descomunal que le caracterizó como persona. Era base de ello, origen, pero también en la esencia de lo que hoy día o hasta hoy día conocemos de quién fue Sansón. En algún momento lo vamos a leer en el capítulo 16, que él hizo esta confesión ante Dalila sobre todas las cosas, ¿no? Pero hubo un reconocimiento, dice, si a mí me cortasen el cabello, seré como cualquier otro hombre. No habría nada característico en su persona. Pero eso lo vamos a abordar en la tarde. Lo extraordinario de una persona ordinaria. Ahí nos vamos a centrar un poquito. El punto es este, hermanos, porque de allí en adelante, ¿verdad? Aunque en este capítulo vamos a regresar a Jueces 13, encontramos el relato del temible o el admirable, que es el ángel de Jehová. De igual manera, a Sansón, hermanos, como siervo de Jehová, llegará a ser conocido como el temible Sansón, el asombroso Sansón, al grado que hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay una frase, ¿cómo meterse con Sansón a las patadas? ¿O quién se atreve a meterse con Sansón a las patadas? Se reconoce quién es Sansón hasta el día de hoy, hermano. ¿Sí? Esa es una realidad. Pero bueno, como parte de lo que estaremos trabajando en relación a la persona de Sansón, hermanos, también podemos hacer ya desde este momento algunas puntualizaciones. ¿Cómo cuáles? Bueno, Sansón, hermanos, no siempre vivió con una entrega total a Dios. No siempre le dijo, mi ser, mi vida entera, te entrego, Señor. No siempre fue quien debió ser. No siempre hizo lo que debía o tenía que hacer. Fue una vida, hermanos, que no siempre reflejó la esencia de su ser. Pues una vida que se apropió muchas veces de la bendición, pero pasaba por alto al dador de la misma. Y de aquí en adelante, hermanos, pues sí es necesario hacer mención de tres cosas. Si estamos hablando de que este personaje había sido dedicado, consagrado, desde el vientre hasta su muerte, ¿sí? Porque así es, su historia inicia en el capítulo 13 y termina en el capítulo 16. Entre Sora y Estaol, allí nace. Y entre Sora y Estaol, allí es sepultado. ¿Sí? Así como y se inicia su relato con su nacimiento y termina con su muerte. Así se integra la historia de este personaje. Pero considerando, hermanos, que debió haber llevado una vida dedicada completamente a Dios, ¿sí? Hoy día también nosotros hemos de pensar, porque existen tres necesidades que surgen a la luz de lo que en este personaje ha de pasar. Y aquí estoy anticipándome, creo que demasiado, pero quiero mencionarlo. En él
se hizo de manifiesto, hermanos. Una vida entregada completamente, con la vida entera que hemos de servir al Señor, sacará a flote, hermanos, algunas necesidades, como la necesidad de control, el ejercicio del dominio propio, el obrar mesuradamente. El que valdría la pena recordar ese adagio del comediante, ¿verdad? Que todos nuestros movimientos deberían estar fríamente calculados. ¿Sí? A ese grado. Porque en ese aspecto, hermanos, de tener mesurado, templanza sobre todas las cosas en nuestro ser, va de la mano la necesidad de la sobriedad. Porque el nazareo prácticamente se abstenía de todo aquello que fuera vino, licor, sidra. Ni sidra a ese grado, ¿no? Pero quienes han evocado y trabajado esto, dice que en realidad lo que está hablando el texto es la sobriedad. La mente despejada, los 5 sentidos en común equilibrio, a fin que, hermanos, que hagamos decisiones, elecciones, que sepamos conducirnos rectamente en la vida. ¿Sí? La necesidad de la sobriedad. Bueno, Efesios 5:18 va a decir luego en el Nuevo Testamento, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu o del Espíritu Santo, hermanos. También tengamos presente esto, ¿verdad? Y recuerden que todo esto es obra, como ya lo vimos en el mes pasado, es obra del mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo produciendo el fruto en nosotros, que nos permite tener ese dominio propio, pero esa sobriedad, esa rectitud. Pero de igual manera, hermanos, algo que pues va a caracterizar la vida social muchas veces es todo tipo de pecaminosidad. ¿Sí? Y es necesario, hermanos, evitar todo tipo de pecaminosidad. Desde el capítulo 2, verso 17 del libro de Génesis, se nos dice, hermanos, que en el caso de Adán y Eva fue con lo que Dios partió. Mira, puedes comer de esto y de aquello, pero de este árbol, del fruto de este árbol, te lo encargo. No comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sin duda, hermanos, como muchas veces ha pasado en nuestra mente, o muchas veces quizás nos lo han dicho, come, no pasa nada. No eres el único. Capítulo 16 del libro de Jueces va a decir que así reflexionó y meditó también Sansón. Esta vez escaparé como muchas otras, pero ignoraba 2 cosas. Jehová no estaba con él y el Espíritu Santo le había dejado. Dice. A ese grado, hermano. Sansón como tal era miembro de un pueblo llamado Israel. Se le consideró como el pueblo santo de Dios. Y escuchaba una narración en relación a este libro y anoté esta frase, hermanos. Un pueblo santo, algo que no estaba sucediendo. ¿Sí? Israel era un pueblo santo, pero eso de santo era algo que no estaba sucediendo. Por eso estaban en opresión filistea hasta ese momento, ya durante 40 años. Ya habían existido otros libertadores, quienes sacaron cuenta, nos dicen que Sansón fue el número 12. Sí. El 12 de los jueces que se levantaron para libertar a Israel. Pero de igual manera, hermanos, ¿por qué esto de pueblo santo? Pues que ellos llegaron a una tierra de los cananeos y lo que se buscaba era evitar la corrupción de los cananeos. Mas los israelitas se volvían cada vez más como ellos. En lugar de distinguirse y de diferenciarse, cada vez se parecían más a ellos. Es increíble ese dato y yo creo que así también fue, hermanos.
Finalmente, pues, de inicio a fin nos va a decir este texto, hermanos, la importancia de dedicar la vida al Señor. Desde sus inicios, la Biblia nos dice que Sansón fue obra de Dios, pues su madre era estéril. Fue un milagro de Dios en la vida de este matrimonio. Pero al cierre del capítulo 16 nos daremos cuenta, hermanos, que hasta allí ese momento, ya casi en el ocaso de su existencia, ya ciego, le sacaron sus ojos, encadenado, prisionero, y hicieron lo que quisieron con él, hermanos. El texto de la Escritura dice que una vez más clamó a Dios. Lo que una nación no había hecho, ahora el libertador, que tampoco lo había dejado ya de hacer, clama a Dios y le dice: vuélveme nuevamente mis fuerzas. Y el Señor se las concedió, y recordemos el desenlace de cómo Él vengó a sus enemigos y cómo el narrador bíblico nos dice que mató a más filisteos que durante toda su vida en esa ocasión. Pero bueno, ese es el punto, hermanos. Hay muchos que han abordado estos temas como el camino al fracaso, ¿sí? El camino a la decadencia, o algunos hasta le han llamado así, el camino a la tragedia. Se inicia, así lo catalogaron, lo observé, que se inicia como muy bueno, se pasa a bueno, a malo y a peor. Pero no todo se da de la noche a la mañana. Por eso se le llama un proceso no de ascendencia, sino de decadencia. Y aquí valdría la pena, hermanos, que de verdad muchos de nosotros que contamos con la gracia del Señor, la libertad en Cristo como tal, ¿verdad? Ninguno de los 12 jueces y ninguno de los reyes que vendrían en ayudar a la vida de los israelitas, hermanos, lograron su cometido completo. Aún con toda su fuerza, pues no lo logró. Y el capítulo 13 nos dice, Dios no puso todo ese peso de responsabilidad en la vida de Sansón. Pues si observamos allí en el verso número 5, al final, solamente la expresión bíblica dice, Él comenzará. ¿Sí? Comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Comenzará. Y ese punto, hermanos, es para todos nosotros también. Hay cosas que nosotros vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer todos. Nos necesitamos los unos a los otros como el cuerpo de Cristo que somos. ¿Sí? O sea, comenzar. Pero el punto es comenzar, y qué difícil es hacerlo, hermanos. Y muchos sí empiezan, pero no todos terminan. La Biblia dice que si corremos con la firme decisión de que lo vamos a lograr. ¿Sí? En algún momento vamos a tambalear, titubear, no sé, a lo mejor nos desenfoquemos. Y tenemos que ser honestos. Pablo lo dijo, ¿verdad, hermanos? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Pero el punto que quiero señalar, hermanos, en esta primera intervención es esta. El libertador terminó siendo esclavo, en el caso de Sansón. ¿Sí? Necesitó de liberación. Es decir, eso es una evidencia a estas alturas de la revelación escrita del Señor, que el libertador de libertadores aún vendría. ¿Sí? Y en este caso sería el Mesías. Por allí hay un himno que lo presenta a Jesús, ¿verdad? Libertador de Nazaret. Ven junto a mí, ¿verdad? Se prefigura la liberación, hermanos, que en este caso Sansón daría de los filisteos. Jesucristo vendría no solo a liberarnos de los filisteos, bueno, ya los filisteos no existen en un sentido, quizás descendientes de ellos sí, pero la mayor liberación que vendría a Jesucristo sería del pecado, de la muerte y del diablo. Juan así lo presenta: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermanos. Así que con esa confianza de que Cristo ha tomado su vida en nuestras manos, de que nos debemos a Él,
hagamos la conciencia, hermanos, porque si a Dios se le adora, la Biblia dice que le hemos de adorar en espíritu y en verdad. Es decir, en la vida diaria, con la vida entera, en todo tiempo, en todo momento, en cada etapa de vida, en cada momento de vida, todos los días de nuestra vida. Eso nos va a ayudar a ubicarnos en la vida en el aspecto de que no solo cuando abro el ignario, cuando me siento en una de las bancas del templo, cuando estoy aquí en la iglesia, a Dios se le adora en la iglesia, en la casa y donde quiera que se esté, hermanos. Porque es la vida entera para el Señor Jesucristo. Dios no solo te salvó el alma, también te salvó el cuerpo. Y quiero hacer esas últimas señalamientos que así lo presenta en la Escritura. A Dios se le ha de amar con todo. A Dios se le ama con todo. ¿Y qué es todo? El primer mandamiento lo presenta así. Mateo. Eh, 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Con la vida entera, con todo lo que soy, con todo lo que sé, con todo lo que tengo, con todo lo que hago. A Dios se le adora también, hermanos. ¿Por qué la vida entera? Porque tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con el alma. Y Dios salvó ambos. 1 Corintios 6:20 precisa este texto diciéndolo de esta manera. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué indica eso? Ya no nos pertenecen. Pertenecemos a Dios. Dios nos ha comprado a precio de sangre. Dice por precio, y sabemos cuál precio es esto, hermanos. La sangre preciosa de Jesucristo. Así que es con el cuerpo y con el alma o el espíritu que glorificamos y servimos a nuestro Dios. ¿Y cuándo, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice el verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, hermanos. ¿Sí? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y fuimos comprados con precio. El verso 19 nos los presenta. Dice, fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermanos. Si esto es así, el cristianismo no solo tiene que ver con los domingos. El cristianismo no solo tiene que ver, hermanos, cuando te pones una Biblia aquí, la gente dice, ese ha de ser cristiano, porque pues carga una Biblia ahí, ¿verdad? Porque se para en una iglesia y hace algún rito. El cristianismo, hermanos, se expresa en todo lo que somos, todo lo que decimos, en lo que sentimos. Que verdaderamente el Espíritu de Dios, hermanos, siga obrando, transformando y renovando nuestro ser. Y recordemos, pues, que la liberación la tenemos. Somos libres en Cristo, gracias a Cristo y para servir a Cristo. Si esto es así, yo le invito, hermanos, a que me acompañe tantito para observar cómo lo presenta el himno 539. Y observemos cómo usa la expresión y lo va desarrollando. Las primeras líneas de las estrofas expresa así, que mi vida
entera esté, consagrada a ti, Señor. Y empieza, que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. En los versos va a seguir hablando de cada una de las partes de nuestro cuerpo o lo que implica nuestro ser. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Estrofa 3. Ahora ya no son las manos, no son los pies. Ahora que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Y ahora va más a lo que pertenece a la vida. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Y viene allí la rendición. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma, sí, mi corazón y tu trono en él tendrás. Pero como sabemos, hermanos, que verdad no siempre vivimos a como Dios quiere, debe haber una rendición y si debemos acercar a Dios, debe ser en fe y en arrepentimiento. Reconociendo que no es el agua, sino la sangre preciosa de Jesús que limpia nuestros pecados, nos libera del pecado, de la condenación, del infierno mismo. Por eso me parece propio el coro, lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que también ese, hermanos, pueda ser nuestro sentir, de que verdaderamente la vida entera, mi ser, mi vida entera, sean usadas para la gloria del Señor. Amén. Amén.